Semana Santa Radio, la radio que se ve. Evocación. Señoras y señores, buenas noches. Arranca Evocación con una última hora. Málaga ya tiene pregonero y cartelista de la Semana Santa. Los designados por la agrupación de cofradías son el periodista Ignacio Castillo y el pintor Martín España. Y hoy conocerán aquí también al pregonero de Jaén y al cartelista de Almería. ¿Y qué más desde Bruselas? Fran López de Paz. Buenas noches, Juanmi, con mucho frío desde Bruselas en este tercer día de la exposición de arte sacro en el Parlamento Europeo. Este miércoles ha sido un día de mucho movimiento en el lugar donde se exponen los enseres de las cofradías sevillanas. Mucho movimiento porque ha habido muchas gestiones para que el arte sacro andaluz consiga la indicación geográfica protegida, que es una manera de protección que tiene la Unión Europea para productos determinados. Incluso los artesanos se han llegado a reunir en esta batalla por blindar sus productos frente a la amenaza pakistaní. Se han llegado a reunir con diputados de una comisión que analiza la explotación laboral en el mundo, como puede pasar en los talleres del país asiático. Fue el embajador de Pakistán el que pidió la reunión a las autoridades para analizar los problemas que venían denunciando los artesanos. Se habían enterado por los medios de comunicación de esa gran controversia, y esto es importante porque no fue el europarlamentario Zoido ni el Ayuntamiento de Sevilla quienes tomaron la iniciativa, sino fue el embajador de Pakistán, y esto se explica por las excelentes relaciones que tiene este país asiático con la Unión Europea, algo que no quiere perder, algo que no quiere alterar. Después subiremos a la sala Spinelli, porque a esta hora siguen allí muchos artesanos, muchos de los que han venido aquí a exponer o miembros del gremio de arte sacro, pero también hay que reseñar que este mediodía, de nuevo, la agrupación Virgen de los Reyes ha ofrecido un concierto de 4 marchas en la plaza de Simón Bell, que se encuentra, es una especie de rotonda alrededor de la cual se encuentran los edificios de la Unión Europea. Pero todavía, a pesar de este concierto de hoy, resuenan los ecos de la impresionante actuación de Virgen de los Reyes anoche en el templo de Santa María de las Victorias del Sablón. El templo lleno. Estuvieron 2 minutos aplaudiendo la interpretación del Galileo, y hubo un gesto con el himno de Europa cuando, al finalizar el concierto, estuvieron interpretando otra de las marchas más recordadas y reconocidas de Virgen de los Reyes, como es esta de Alejandro Blanco, Vida. Escuchen. Y más cosas. Manolo Luna, buenas noches. Buenas noches. Hoy conoceremos más en profundidad la marcha que le da nombre a este programa, a Evocación. También tendremos el punto de vista de Andalucía sobre las exposiciones. ¿Son necesarias? ¿Pueden atraer al turismo? Produce María Vaqueiro, realiza Juan Carlos Vara y les habla Juanmi Vega. Comenzamos. Evocación. Fran López de Paz. Haberte olido lo útil que iba a ser lo de la IA no era fácil. Y ahora la usa todo el mundo. Olerte que se iban a poner de moda lo de las hamburguesas aplastadas tampoco era fácil. Y ahora hay Smash Burgers en cada esquina. Lo que sí es fácil de oler es el rasca galleta de la fortuna de la ONCE, con un premio de 120.000 euros al instante y olor a galleta cuando lo rascas. Rasca galleta de la fortuna de la ONCE, para los que se lo huelen. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Evocación. Lo hemos comentado al principio del programa, el periodista Ignacio Castillo Ruiz será el pregonero de la Semana Santa de Málaga del próximo año 2026, y también Martín España será a su vez el cartelista. Conectamos ya con la voz de Evocación en Málaga. Gonzalo León, buenas noches, compañero.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hará escasa media hora, Juanmi, concluía en la agrupación de cofradías, en su sede en el antiguo Hospital de San Julián, en el centro de la ciudad, esa junta de gobierno donde el presidente anunciaba al resto de miembros de la institución quienes iban a ser efectivamente designados pintor y pregonero. Empezamos con el pregonero, que como tú bien apuntas es Ignacio Castillo. Ignacio, para todas las personas que no lo conozcan fuera de Málaga, es un periodista clásico, un periodista de la prensa escrita local, de La Opinión de Málaga, que lleva cubriendo y trabajando la Semana Santa, pues él calcula que 30 años ya, es decir, es una persona relativamente joven, porque no es una persona mayor, nació en el 77, pero sí es verdad que desde muy joven lleva trabajando en el ámbito cofrade. ¿Qué sucede? Pues que en él coincide evidentemente una dupla que funciona muy bien en el mundo de los pregones, que es ser comunicador o periodista y tener muchísima relación con la Semana Santa. Ignacio, más allá de su trayectoria profesional en diferentes medios de comunicación, por los que por cierto ha recibido premios, incluido el premio que la Delegación de Medios de la Diócesis otorga cada año, el premio Cardenal Herrera Oria, tiene una vinculación extraordinaria con diferentes hermandades, sobre todo con la del cautivo. ¿Por qué? Porque Ignacio Castillo ha sido hermano mayor del cautivo, el nazareno de la Virgen de la Trinidad desde siempre, vinculado a su familia. También forma parte de diferentes hermandades como la Cena, Hermandades de Gloria, como María Auxiliadora, el Carmen del Pecher, pero su hermandad es el cautivo de la que fue hermano mayor. Entonces estamos ante un perfil muy interesante, además en un mundo, Juan Miguel, que cada vez cuesta más trabajo desarrollar algo que pueda generar interés. Tú hablabais antes en el repaso del programa de hoy del asunto de las exposiciones, por ejemplo, ¿no? De cómo va a ser el futuro, si va a atraer o no, y el tema de los pregones, que ya lo hablamos en su momento, es algo que también está puesto en cuestión. En este caso estamos convencidos, por lo menos en la primera impresión, que Ignacio va a funcionar bastante bien porque tiene cosas que decir. Es decir, más allá de la floritura o de esa hojana de la que siempre recurrimos, creo que hay algo más. Y ese mensaje ya está levantando incluso una expectación a ver qué sucede con lo que pueda decir Ignacio. ¿Y Martín España, el cartelista, Gonzalo? Pues mira, Martín España es un perfil completamente diferente. Es una persona joven, es de Vélez Málaga, es de la provincia. Sus trabajos se centran sobre todo en la provincia y en la capital como cartelista. Él también es decorador de interiores, es diseñador. Es una mezcla, dicho en positivo, explosiva, que además encima es amigo y cercano a la mayoría de la gente del mundo cofrade, de los hermanos mayores. Es del año 1990, se licenció en Bellas Artes en la especialidad de pintura, precisamente en la Universidad de Sevilla. Y bueno, dentro de sus grandes hitos, por ejemplo, está una de las peanas que intervinieron artistas contemporáneos con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, unas peanas que se situaban en la Catedral de Málaga, y sobre ellas eran veneradas y en exposición diferentes imágenes de Semana Santa. Insisto, muchísimos carteles en la provincia, sobre todo en Vélez Málaga, muchísimos carteles en la capital, y es una persona que maneja especialmente el collage. Es una de sus especialidades, aunque tiene una mezcla, por supuesto, la acuarela, la plumilla, la pintura de empaste, pero el collage es uno de sus hitos, es uno de esos señas de identidad. Es una persona joven, muy querida y sobre todo con una visión muy abierta. El año pasado nos encontrábamos con Martín Mena como pintor del cartel de Semana Santa de Málaga. Este año volvemos a la provincia y lo hacemos con Martín España, en este caso otro Martín, pero que también genera cierta ilusión, porque es un estilo completamente diferente y es una visión diferente que el nuevo consumidor, que eso es algo que poco se habla muchas veces, el nuevo consumidor de la Semana Santa y los consumidores que están empezando a crecer ya ven la Semana Santa desde otros ojos. Entonces, que sea un cartelista, que sea un artista que ya es de los años 90, también nos va a facilitar esa transición al público para el futuro. De ahora. Correcto. Pues Gonzalo, correcto. Si te parece, la semana que viene te emplazamos para que hablemos con ellos dos. Los tenemos a los dos la semana que viene. Las 11:13. Bueno, nos había comentado Fran al inicio del programa que hacía muchísimo frío en Bruselas y le hemos dicho que se meta dentro del Parlamento Europeo donde está la exposición. Fran, ¿qué estás viendo? Mira, estamos ahora aquí delante de la canastilla y los respiraderos del Cristo de la Sed de Sevilla,
con un grupo de artistas. Está aquí Pepe Delgado, uno de los veteranos. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Oye, este llamador es una especie de tanqueta, ¿no? Lo grande que es el llamador de la SER. Es grande, pero es muy hermoso y además queda muy bien en el contexto del paso. ¿Tú te atreverías a llamar aquí? ¿Sería la primera llamada en el Parlamento Europeo? Hombre, desde el Parlamento Europeo. Venga, dale, a ver si tiene fuerza. ¿A qué costalero llamo? Alfonso Aguilar y a Peñuela, que está por aquí. Vaya, anda que no. La primera llamada... ¿Habéis la levantás? ¿Te has dado cuenta? Sí. Oye, me imagino, Pepe, que estáis muy contentos, ¿no? De toda la proyección que está teniendo aquí, pues, imagínate, las artesanías. Estamos encantados de la vida en todo, ¿no? La repercusión que tiene esto para nosotros es importantísima. Ten cuidado que esto es darle una visibilidad a lo que hacemos en Sevilla, que es una oportunidad enorme, y estamos súper contentos, la verdad que sí. Aquí están viendo esto parlamentarios, los funcionarios, que son miles, ¿no? Y también las visitas, ¿no? Como por ejemplo esta de gente que se acerca a visitar el edificio y que está haciéndole fotos al paso de palio del Cristo de Burgos, a la túnica de Rodríguez Ojeda, y allí enfrente está, dicen que la obra maestra de la orfebrería del siglo XX, ¿no? El respiradero de pasión de Sevilla. Sí, bueno, sabes, esto es una gran obra, lo que pasa es que está fuera de contexto, ¿no? Pero esto es una gran obra de orfebrería arquitectónicamente y de todos los sentidos, ¿no? En las técnicas que utiliza para los abultados, los volúmenes, la imaginación de hacer los paños distintos, en fin, es algo impresionantísimo, ¿no? Pero por eso hemos pensado de que esta pieza era una oportunidad importantísima para que estuviese aquí expuesta y que todas las personas puedan admirar la categoría que tenía este maestro que hemos bebido tanto, ¿no? En Sevilla de él, ¿no? Aquí está Alfonso Aguilar, que es vicepresidente de los artesanos de Sevilla. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Ya hay una iniciativa para que el arte sacro sea considerado como una iniciativa geográfica protegida, ¿no? Buenas noches. Sí, eso es algo que ha surgido precisamente en estos días para que se generen todo este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que sea proteger el arte sacro con denominaciones de origen protegidas como el jamón y como el vino, pues a nosotros nos va a beneficiar siempre para protegernos de ataques externos, ¿no? ¿Y estáis contentos con las gestiones que se han hecho para frenar esa invasión pakistaní? Hombre, de hecho la reunión que se celebró ayer entre el alcalde y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido con el embajador de Pakistán aquí en Bruselas, pues una reunión muy importante que además, por lo que he entendido, ha sido precisamente el embajador el que ha solicitado esa reunión a la vista de toda la polémica que se había generado, ¿no? Entonces sí, vamos a poder conseguir, principalmente nuestra principal reivindicación es concienciar a los clientes, que son nuestras hermandades, a acceder a ese tipo de artesanía, ¿no? Porque sabemos que es algo que no tiene ni la calidad ni después tampoco las condiciones laborales mínimas, ¿no? Que hoy en día en España, ya gracias a Dios, podemos disfrutar, ¿no? Fíjate, tú eres bolillero, tú haces encajes de bolillo para los mantos, para todo tipo de piezas textiles, y estamos en una ciudad, en Bruselas, donde las encajeras prácticamente han desaparecido, ¿no? Exactamente, aquí ya en Brujas, que es una ciudad cercana a Bruselas, pues el reducto un poco del encaje de bolillo aquí en Bélgica, que es de donde parte, esta es la cuna del encaje de bolillo. Llega a España con Carlos V y en España rizamos el rizo y lo hacemos en hilos de oro y de plata y se crea lo que le llamaron en toda Europa punto de España. Entonces eso se hacía por toda Europa, en muchos países, y hoy en día pues está prácticamente perdido, y al igual que otras artes suntuarias, pues en Sevilla se han mantenido gracias a nuestra Semana Santa y nuestra cofradía. Aquí también 3 restauradores, está Darío Ojeda, está Carlos Peñuela y Esther Soler de Musae, que está por ahí, además de un profesor, de Rafael Martín. Vosotros no exponéis que sois restauradores, pero también valoráis, ¿no?, esto, lo que supone para las artesanías de Andalucía. Bueno, esto es un espaldarazo a la tradición centenaria, casi milenaria, de las artes sacras en Andalucía, ¿no? Como comentábamos también el otro día, que bueno, se sigue restaurando en toda Europa, pero creando no se sigue creando, solamente en Andalucía y en Sevilla especialmente, por la tradición de la religiosidad popular que sigue habiendo allí.
Estás detrás de la túnica del señor de tu hermandad, del señor de la sentencia, ¿no? Una de las mejores túnicas procesionales que tenemos en Sevilla, de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, del año 1889, y es una verdadera joya, una túnica que se puede denominar de cola. Sí, porque tiene por detrás como una caída, ¿no? Tiene más profusión de bordados por detrás y más longitud. Esther, Darío, Bruselas, Bélgica, tiene institutos importantes de restauración, ¿no? Pero ¿qué creéis que supone que el arte sacro de Andalucía, de Sevilla, se exponga aquí? Bueno, primero, al final, el hecho de exponer en otros países las obras de nuestra ciudad también implica que atrae turismo, y el turismo también genera riqueza, y esa riqueza aparte será destinada pues de nuevo a invertir en el patrimonio de la misma ciudad. Entonces no solamente se invierte en obra nueva, sino en mantener esa obra antigua, esas maravillas que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en el Parlamento de Bruselas. Entonces, al final, los restauradores y los artistas, pues hay una sinergia entre nosotros, bebemos cada uno del trabajo del otro. Los restauradores no existiríamos sin los artistas, y la obra de los artistas no se mantendría en el tiempo sin los restauradores. Así que llegó a la conclusión ya al final del día. ¿Están bien conservadas las obras que se exponen aquí, Darío? Bueno, ahora mismo las obras que hemos traído, sí es cierto que se mantienen en buenas condiciones, pero siempre es necesario un mantenimiento durante todo el año. Incluso hay piezas aquí en la exposición que próximamente se van a intervenir, como es el caso del Paso del Señor de Pasión por los Hermanos Delgado. Entonces hay que tener en cuenta que también Sevilla y Andalucía también es un referente para la conservación y la restauración, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Rafael Martín es profesor y también escultor. ¿Hay un problema ahora con la docencia? Es decir, se quejaban o encendían las alarmas, por ejemplo, algunos orfebres, de que ya no hay chavales que entren en los talleres, ¿no? para ser orfebre, para ser bordadores, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que actualmente tenemos problemas a nivel legales para poder establecer esos aprendizajes en los mismos talleres, y muchos de ellos, bueno, recurren a las escuelas de arte. Yo, por ejemplo, tengo alumnos en la facultad que venían de escuelas de arte, también pero muy pocos provienen de talleres de artesanos de la ciudad. ¿Y eso cómo se puede solucionar? Pues hay que hacer una legislación que permita esos aprendizajes y que estén cubiertos los seguros de esos aprendices, y que esté bien reglado. Sí. Bueno, a seguir disfrutando de esta exposición. Gracias, Esther, Darío, Rafael. Vamos a quedarnos aquí al lado de la María de Cleofás, de la Hermandad del Santo Entierro, una obra de Juan de Astorga, que se expone aquí junto al busto del Cristo de la Cena de Sebastián Santos, o como hemos dicho, al respiradero de Pasión, al frontal del Paso de la Sed, o al Cristo de la Humildad y Paciencia, el famoso Mi Arma de Triana, que se encuentra aquí mirando a todos los parlamentarios y funcionarios, Juanmi, que han pasado durante todo el día de hoy por esta exposición, que dicen los que llevan más tiempo aquí en el Parlamento Europeo que nunca había ocurrido nada igual. Al principio del programa, pues empezamos a conocer en Andalucía a las personas que anunciarán la próxima Semana Santa, y Almería ya tiene cartelista. Se trata de Rafael Muñoz, y conectamos ya con Evocación Almería, la voz de Álvaro Hernández. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, ha sido el elegido Rafael Muñoz Granado, un jovencísimo, pero jovencísimo, de solo 23 años, cartelista de la Semana Santa de Almería. Que ya está con nosotros también. Rafael Muñoz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena por el nombramiento. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se afronta este encargo? Pues bueno, la verdad que con nervios, y no te voy a mentir si te digo que me siento un poco pequeño ante este encargo, no solo por lo que viene a representar, sino por la gran colección pictórica de artistas que me antecede, la verdad. Álvaro. Sí, efectivamente, Rafa, como dices, hay muchos gran nombres delante. El año pasado fue también otro malagueño, aunque sea de adopción, Pablo Cortés del Pueblo, antes Nuria Barrera, sí. Martín Mena, que se siente al entrar un poco en ese, bueno, ya es un poco entrar en la primera fila de artistas cofrades. Bueno, pues la verdad que se siente una gran alegría y un gran orgullo de saber que la agrupación de hermandades y cofradías de Almería ha querido contar contigo, a pesar de mi edad y de mi inexperiencia, ¿no? Por decirlo de algún modo.
pero muy contento y con muchas ganas de afrontar este reto y esperemos hacer algo que esté a la altura de la ciudad y de la Semana Santa de Almería. Pregunta obligada, Rafa, ¿qué conoces de la Semana Santa de Almería? Pues mira, la verdad que en este tiempo, desde que recibí la llamada, he estado un poco indagando e informándome un poco más de lo que conocía, porque es verdad que quizás por la no demasiada cercanía, pues conocía poco de la Semana Santa de allí. Pero es verdad que he descubierto cosas muy interesantes y la verdad que muy contento y con ganas de seguir explorando este tiempo que queda hasta llegar a encontrar con una pieza clave que nos dé forma al cartel. Ahora que seguro que no se va a enterar nadie si nos lo cuentas, ¿desde la agrupación te han puesto algún límite, alguna cortapisa de alguna forma? ¿Te han dicho no tires por aquí o esta hermandad fue protagonista estos últimos años? ¿Cómo ha sido la toma de contacto con ellos? Pues bien, la verdad que fueron súper agradables conmigo y de momento no hay ninguna premisa como tal. También te digo que el encargo ha sido recibido hace poco. Pero de momento tengo libertad para empezar a explorar y empezar a ver por dónde podemos darle forma al cartel. Pues Rafael, estaremos expectantes con la obra que presentes para Almería. Pues muchísimas gracias por la llamada. Muchas gracias a ti. Álvaro. Nada, a esperar a que en enero conozcamos en el Teatro Apolo la obra que anunciará la Semana Santa de 2026. Pues apuntamos el mes de enero como la fecha en la que conoceremos ese cartel de la Semana Santa de Almería. Continuamos en Evocación. Evocación. Y de Almería nos movemos a Jaén, que es otra ciudad de Andalucía que ya tiene pregonero. Evocación Jaén es Javier Bravo. Muy buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Así es, esta semana hemos conocido la designación del próximo pregonero de la Semana Santa de Jaén. La Vocalía de Pasión de la agrupación de cofradías de Jaén Capital nos anunciaba que Rafael de Vargas Aguilera, jiennense de nacimiento y cofrade de corazón, será el encargado de pregonar la Semana Santa 2026 de la capital del Santo Reino el próximo 22 de marzo, Domingo de Pasión, en el Teatro Infanta Leonor. Arquitecto técnico de formación y director en la actualidad de la Residencia de Mayores Virgen de la Capilla de la localidad de La Guardia, en Jaén, Rafael es, ante todo, un cristiano comprometido y un apasionado de la Semana Santa. Su vinculación con la Cofradía de la Buena Muerte se remonta a 1981. Desde entonces ha caminado junto a su hermandad en cada etapa, como andero del Cristo Descendido en su primera salida a hombros en 1984, más tarde del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en 1991, y asumiendo distintas responsabilidades como mayordomo, fiscal de formación y hermano mayor también de la hermandad, entre los años 2011 y 2013. Pero su voz también ha resonado en nuestros oídos y corazones, porque fue presentador del cartel Buena Muerte en 1998, pregonero de Cruz de Guía en 1999 y de Osana en la Hermandad de la Borriquilla en 2015. Además, durante más de 15 años fue costalero del Cristo de la Veracruz y en los últimos tiempos ha colaborado activamente en la Cofradía de la Soledad como fiscal de tramo. Hoy, como ministro extraordinario de la Comunión en la Santa Iglesia Catedral, sigue sirviendo a la Iglesia desde la sencillez y la entrega. Rafael se siente todavía, a día de hoy, abrumado por esta designación, pero ilusionado ante tal responsabilidad que asume con mucho orgullo. Rafael de Vargas nos cuenta, en Evocación, cómo recibió la noticia de ser pregonero. Realmente fue una sorpresa absoluta. Yo me encontraba en casa, estaba haciendo una cosita en el ordenador antes de cenar y veo que me llama al teléfono Paco Sierra, el presidente de la agrupación de cofradías. Y pensé de todo, menos, en un segundo antes de descolgar, digo, ¿qué querrá Paco? Llamar a esta hora de la noche. No podía pensar para nada. A mis 60 años no pensaba que podía ser todavía tan cándido como un niño y no darme cuenta que estaba el pleno de la agrupación preparándose para el día siguiente proclamar pregonero y lo recibí con una absoluta sorpresa y de la más absoluta ignorancia de lo que se me venía encima. Nunca pensé que me podían llamar para ser pregonero, la verdad. Les hemos preguntado también al flamante pregonero de Jaén que nos explicara quién es Rafael de Vargas, para aquellos que no lo conozcan. Rafael de Vargas es un padre de familia que atiende a su familia, atiende su trabajo y tiene ciertamente como pasión las cofradías. Mi vida está vinculada
existencialmente a la cofradía porque vivo mi fe en mi cofradía, que radica en la catedral, y a colaborar en todo lo que he podido a lo largo de mi vida, en diferentes parroquias, según he estado viviendo en un sitio y en otro. Y es un hombre de a pie que le gusta ver la Semana Santa de pie, con amigos, disfrutarla por los rincones, por las calles, disfrutar de la música, disfrutar de un culto, disfrutar viendo vídeos, escuchando música de Semana Santa, pero una persona muy sencilla, apasionado de Jaén, desde que mi padre me enseñó a caminar por los barrios de Jaén y a conocerlo, y pues un jiennense más que quiere su ciudad y quiere sus tradiciones. Lógicamente todavía es pronto, pero le hemos preguntado también a Rafael de Vargas que si tiene una idea de pregón o un gusto de pregón. Algo tiene ya claro, aunque de hoy hasta ese domingo de Pasión queda todavía mucho. Me surge internamente un sentimiento que es que como pregonero tengo que ofrecerle a Jaén, a la que quiero y amo como el primero y el último de sus vecinos, mostrarle el amor que Cristo en la cruz nos va a mostrar durante estos días de Semana Santa y formar ahí un amor trinitario, el de Jaén por su cofradía, el de las cofradías por su Jaén, el de este humilde pregonero por el uno y por el otro, ¿no? Me gustaría ser capaz de expresarlo, no sé si seré capaz o no, o surgirá otra idea y apenas podré esbozar de esto unas sencillas palabras, pero creo que esa es la misión a la que se me ha llamado y intentaré por esa línea ver lo que se avanza. También esta semana hemos conocido quién presidirá el tradicional Vía Crucis que cada miércoles de ceniza organiza la agrupación de cofradías. Será el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que con motivo del centenario fundacional de esta cofradía del miércoles santo jiennense solicitó presidir ese Vía Crucis y se le ha concedido. Además también hemos conocido que la hermandad protagonista del cartel anunciador de la próxima Semana Santa va a ser la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada, cofradía esta que procesionó por primera vez en la mañana del Jueves Santo de la pasada Semana Santa y que es la única hermandad que todavía no tiene cartel anunciador. Pues Jaén ya tiene el puzzle formado de las personas que se encargarán de anunciar su Semana Santa. Son las 11:30. En Evocación queremos darle voz a un fenómeno que en los últimos años ha subido como la espuma. Se trata de la música profesional. Es innegable que tanto las bandas como los artistas, los compositores están viviendo su mejor momento. Pero para saber dónde estamos es importantísimo conocer de dónde venimos. Y por eso hoy, esta noche, inauguramos en Evocación de la mano de Manolo Ruiz esta sección. Manolo, buenas noches. Buenas noches, Juanmi. Hoy para inaugurar esta sección, como decíamos, no podíamos hacerlo de otra forma que desgranando la marcha que da nombre a nuestro programa. Así es, yo creo que es la decisión más acertada, ¿no? La que correspondía para esta primera introducción en el mundo de la música, una marcha, la Evocación, que acaba de cumplir precisamente un siglo, se compone en 1924 y se estrena en la Semana Santa de 1925 y la compone Alberto Escame para la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. La marcha, como curiosidad, está dedicada al sargento de bomberos Antonio Frutos. Así es como suena la banda, ¿no?, que has comentado, el Cuerpo de Bomberos de Málaga. Sí, grabación. Es una grabación de 1979 que hemos podido rescatar y la verdad es que pues conserva toda la pureza original de la composición tal y como la concibió Alberto Escame. Escame es que tiene muchas obras que por suerte se siguen interpretando a día de hoy, pero podríamos decir que en su tiempo fue como un revolucionario. Sí, así es. Escame realmente un innovador en la música de las cornetas y tambores para el acompañamiento, principalmente de los pasos de Cristo, puesto que en la época la música procesional era de origen militar, entonces todo el toque que había con respecto a esa música era un toque muy marcial. Él introduce el diálogo a cuatro voces con las cornetas, con lo cual le consigue dando una profundidad también más al repertorio de las marchas que va componiendo, porque además en el periodo entre 1923 y 1926-27 aproximadamente compone 8 o 9 marchas, ¿no? Con lo cual empieza a darle un dinamismo y una profundidad a los repertorios y los va enriqueciendo con todas estas voces. Manolo, y me pareció muy curioso
¿no? ¿Cómo tiene escrito la palabra evocación en la partitura? Sí, la verdad es que aquí el biógrafo de la obra, que es Enrique León, el director de la banda de Esencia, es el que lo aclara, porque aparece en una partitura, o en la partitura original, aparece realmente la palabra solo vocación. Pero después parece ser que está corregido y por delante de vocación aparece el grafismo de la letra E, evocación. Hay quien piensa que pudiera ser que la marcha, como estaba dedicada al sargento Fruto, ¿no?, pues que pudiera ser vocación por la profesión del propio sargento, y hay quien apuesta también a que directamente le incorpora la E en una especie de recuerdo de lo que pueda ser en el tiempo la memoria de esta obra, pero no deja de ser una curiosidad bastante importante y llamativa en la partitura original de vocación. Como decimos, esta marcha sigue muy viva, y más aún porque da nombre a este programa de Canal Sur Radio. Y hay bandas que es verdad que han hecho sus versiones, pero hay otras, como por ejemplo la Centuria Macarena, que vamos a intentar escucharla, que es muy parecido a la original. Mira qué bonito es, ¿no? Cómo suena ese tambor de la... Sí, es muy clásico. Y... realmente en este caso la Centuria, además, que le tiene muy cogida la medida a evocación, que realmente hay también quien apunta que el nombre de la marcha completo es La Evocación, no evocación. Estamos aprendiendo mucho también investigando sobre esta obra de 1925, y como te decía, la Centuria le tiene cogida la medida, o sea, es una marcha fija en su repertorio, y mira lo bien que suena, que además lo ha grabado en 2 trabajos diferentes. Paco Moraza es el director de la banda de la Centuria Romana Macarena. Para la Centuria Romana Macarena, evocación significa seguir con el legado de Alberto Escami, seguir con nuestro estilo, no olvidar los orígenes. Evocación es una marcha que nos lleva a antaño, a la Semana Santa de la niñez de muchos, donde se empezaron a interpretar marchas de la Policía Armada, y evocación llegó con ella. Por ello, evocación es una de las marchas que en nuestro repertorio no puede faltar, y que seguirá estando con nosotros muchísimos años. Fíjate qué diferente, pero es lo mismo. Y qué bonito, ¿no? Totalmente. Como decía, en Andalucía son muchas las bandas que interpretan este clásico. Sí, en este caso, bandas como la Cigarrera de Sevilla, Paso y Esperanza de Málaga, Rosero de Cádiz, El Nazareno de Huelva, o esta que estamos escuchando, la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, que además sacó un monográfico completo llamado El Clásico según Triana, ¿no? Y es capaz de, con la profundidad que le da toda la instrumentación que tiene ahora mismo la banda, donde hay una profundidad de bajo, donde hay una cantidad de matices que se adquieren con el resto de toda la instrumentación que tiene, bueno, es capaz también inclusive de darle algún pequeño toquecito, ¿no?, personal, y completar una obra rotunda por completo. Bueno, Manolo, has puesto el listón muy alto para la semana que viene. Bueno, píldoras pequeñitas, concisas, cortitas, y esperemos que la semana que viene pues también podamos seguir enriqueciéndonos un poquito más con la música de la Semana Santa de Andalucía. Ahora tenemos el tiempo de la tertulia, ¿te queda? Me quedo encantado. Evocación. ¿Qué te gusta, Silvio Fernández Melgarejo? Un cofrade heterodoxo. Como muchos de los que nos escuchan. Bueno, pues arrancamos aquí el tiempo para la reflexión y el conocimiento, pues con nuestra tertulia de los puntos de vista de Andalucía. Hemos querido aprovechar la muestra de arte sacro que hay en el Parlamento Europeo, porque queremos saber si este tipo de exposiciones tienen interés más allá de lo que nosotros estamos comentando y anunciando, o pueden servir incluso como reclamo turístico, ¿no? Y para eso, bueno, vamos a dar paso a nuestros contertulios. Manolo Luna. Manolo, ¿qué tal? ¿Tú aquí de nuevo? Cuéntanos. Bueno, sí, vamos a saludar también a Luis Javier López desde Granada. Muy buenas noches, Luis Javier. No, ahora mismo Santi es el que tenemos. Santi Subirón. Muy buenas noches desde Málaga.
Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, Manolo, y mientras tanto que llega Luis Javier López en Granada... Ya lo tenemos también. Ya lo tenemos, muy buenas noches. Bueno, ahí se está poquito a poco... Ahí está intentando arrancar, bueno. Bueno, Santi, Luis Javier... Bueno, tú también, Juanmi. Verá, quería preguntaros en un principio cómo habéis visto esta exposición que se ha desarrollado en Bruselas, casi prácticamente para, como comentaba Fran López de Paz, funcionarios, visitantes, eurodiputados. ¿Cómo lo habéis visto desde las provincias, ¿no? En Málaga, Granada, aquí en Sevilla. ¿Creéis que eso ha movido un poco el interés a todas estas personas? Bueno, pues a animarse, a acercarse. Bueno, han llegado piezas desde Sevilla, pero Andalucía a conocer las cofradías. Santi. Yo estoy convencido de que sí. O sea, al final exportar nuestro patrimonio a través de diferentes exposiciones, diferentes muestras que evidencian, que proyectan nuestra Semana Santa más allá de nuestras fronteras, no solo a nivel interno, cuando se celebran exposiciones que nos sirven en la propia Andalucía para conocer más en profundidad ese patrimonio que atesora las hermandades, pero el exportar la marca Semana Santa de Andalucía fuera de nuestra frontera, estoy convencido de que genera, y así lo vemos también, ¿no? Cuando se montan estas exposiciones, genera un interés, un atractivo, porque nosotros estamos acostumbrados a todo lo que rodea al patrimonio cofrade, pero fuera de aquí se sorprenden, se maravillan de lo que somos capaces de conseguir aquí a lo largo de los años. Entonces yo creo que la marca Sevilla en este caso y la marca Andalucía sin duda ha calado en todos aquellos que la han visto, y estoy convencido de que de una manera u otra esto servirá para que tengan interés en venir a Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, a cualquier punto de Andalucía, a conocer realmente cómo se vive esto en la calle, ¿no? Luis Javier, ¿qué opinión te merece esta exposición que se está celebrando en el Parlamento Europeo? Buenas noches, pues sí, la verdad es que es una exposición de grandísimo nivel, de un calado excepcional. La logística tiene que haber sido tremenda y pone a Andalucía una vez más en el mapa, y sobre todo en un momento muy crítico, ¿no? Porque el mundo del artesano necesita esa difusión, necesita esa espectacularidad que luego se ve en las calles, y evidentemente una ciudad como Bruselas pues es muy difícil que eso se plasme habitualmente. Así que es un foco ideal, y también me ha gustado que sea un punto de referencia informativa, porque muchísimas televisiones y radios evidentemente de Europa tienen allí corresponsales, y también hace que eso sea una visión de Andalucía extraordinaria. Enhorabuena, de verdad, porque es una idea, creo, excepcional. ¿Y Manolo? Sí, yo creo que por un lado me parece que cierra un pequeño círculo, ¿no? Hay una apuesta decidida por parte de la Junta de Andalucía de potenciar el arte y la cultura en torno a la festividad de la Semana Santa de Andalucía. Lo hemos visto con las promos de la propia delegación de... Sí, Andalusian Crash, ¿no? Andalusian Crash, ¿no? Donde la música también ha sido una protagonista importante, y en este caso también, bueno, pues se está exportando también por otro lado otra de las artesanías, en este caso todo lo que concierne al arte suntuario y al arte religioso. Como te digo, yo creo que cierra ese círculo, pero a su vez también empieza a abrirlo de nuevo, ¿no? Porque el público que se acerca a conocer las exposiciones de arte religioso no solo va por la parte o por la vertiente cofradiera, ¿no? Sino que los talleres artesanos, muchos de ellos que sobreviven prácticamente de las cofradías, viendo también ciertos momentos de crisis o ciertos momentos de competencia que está viendo, pues tienen que abrir también un poco el abanico de su producción hacia otras artes. Lo hemos visto a lo mejor en el caso de Paquili, ¿no? Que ha estado también con modelos de alta costura, o con el caso de algunos tallistas y bordadores que han estado trabajando incluso para casas reales importantes europeas. Oye, también mirando más hacia Andalucía y los movimientos que está viendo en los últimos años entre las provincias, las capitales, me estoy acordando, Santi y Luis Javier, prácticamente en todas las provincias ya se han celebrado algún tipo de muestra de arte sacro o de patrimonio. Me estoy acordando ahora mismo todo el despliegue que hizo en 2021 la agrupación de cofradías de Málaga, aparte de la gran procesión magna que se celebró allí, las muestras que hubo, creo que en el Palacio del Obispo, también Luis Javier en Granada, con motivo de la celebración del aniversario de la Federación de Cofradías. ¿Creéis que, digamos, toda la ciudadanía se está implicando, los cofrades, los no cofrades, después de haberse celebrado estas muestras u otras que se están anunciando para este año o el año que viene?
Yo creo que las exposiciones son fundamentales para conocer de cerca el enorme patrimonio que tenemos en todas las provincias de Andalucía. Es verdad que las procesiones, hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, de las procesiones magnas, de las procesiones extraordinarias que te permiten disfrutar del patrimonio en la calle, pero el conocerlo de cerca, el poder fijarte en los detalles, poder profundizar en todo ese patrimonio, creo que es fundamental a través de estas exposiciones, que generalmente pues están asociadas a grandes acontecimientos que ocurren en las ciudades, a través de las hermandades o de las agrupaciones de cofradías, consejos, en cualquier punto de nuestra comunidad. Pero además también hay algo que es muy importante, ¿no? Es como no solo los flujos de movimiento que hay de una ciudad a otra para conocer ese patrimonio, sino también la apuesta institucional y privada para poder llevar a cabo esas exposiciones, porque requieren de seguros, de una logística, de un montaje que no es nada sencillo. Entidades financieras, empresas privadas, instituciones públicas que también colaboran y financian esto, pues lo hace posible, pone en valor nuestro patrimonio y permite que lo conozcamos entre todos los andaluces, y que después también vengan muchas personas de fuera a conocer nuestra cultura, la cultura más importante que tenemos, que está vinculada sin duda a nuestra Semana Santa. Luis Javier. Coincido, y sobre todo decir una cosa, que es que en las exposiciones últimamente se aprovecha para algo muy importante, que es que se restauren, por ejemplo, las imágenes. Aquí dentro de 2 días vamos a tener la suerte de ver a las obras de José de Mora. Ya sabéis que ha sido un tercer centenario complejo, ha costado muchísimo montar esa exposición de la que hablaremos, pero uno de los grandes réditos es que eso no va a ser solo unos días o unos meses, sino que se va a aguantar ese patrimonio muchísimo tiempo, porque se va a sostener gracias a esa financiación pública de restauraciones muy necesarias en obras de más de 300 años. Entonces, esa era quizás la parte que Granada también quería para organizar una exposición así. Pero sí es verdad que aquí, lo ha comentado Manolo antes, ha habido grandes exposiciones, pero quizás de un cariz menor. Desde el año 2000 no había una exposición de envergadura, y había muchísimas ganas este año de verlo, y también en 2026 efectivamente habrá una gran exposición de pasos y de enseres en la catedral, con lo cual creo que estamos en esa onda ya, y de enhorabuena, porque hacía falta, ¿no?, una muestra de ese calado. Y por otro lado, además, también la ventaja que tiene este tipo de exposiciones, como bien ha comentado compañeros, aparte de poder mostrar las últimas restauraciones, el empeño que ponen también en la conservación del patrimonio las propias hermandades, y la financiación que existe a través de lo público y también de los convenios con las entidades privadas, permite también al cofrade, incluso a este turismo cultural que también se acaba moviendo principalmente por toda Andalucía, a poder conocer de cerca lo que en la calle no le da tiempo de ver, porque cuando tú estás metido en la vorágine de estar delante de un trono, un paso, rezando delante de la imagen, pues no acabas de fijarte completamente en las magníficas obras de orfebrería, de talla, de bordado, el simbología que tiene, bueno, y todo esto te permite además, con una serie de catálogos extraordinarios que se editan, pues conocer en profundidad no solo la historia de la obra, sino también su propio contenido. Fijaos, compañero, que podremos decir que las grandes exposiciones, al menos aquí en Sevilla, que hemos tenido en los últimos años, fue gracias al COVID, que puede ser lo único bueno que nos dejó el bicho, pero es verdad que son las propias hermandades incluso las que son reacias a dejar los enseres, los pasos a la hora de hacer este tipo de exposiciones. No, pero quería preguntaros, porque yo creo que los enseres al principio sí, yo creo que la clave fundamental, y en Sevilla se nota mucho, son las imágenes titulares, no sé en otras provincias. Sí, es verdad que las imágenes titulares cuestan mucho trabajo. Aquí en Málaga hemos visto, ¿no?, y precisamente a raíz del COVID que comentabais, en el año 2021, con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, se celebró esa exposición en la catedral, El Verbo Encarnado, que permitió esa mezcla, ¿no?, de arte pictórico contemporáneo, con unas peanas que se hicieron ex profeso para cada una de las imágenes en las diferentes capillas de la catedral. Fue una exposición con imágenes titulares de la Semana Santa que fue impresionante, ¿no? Pero después también hemos tenido al cautivo en el Palacio Episcopal, al Nazareno de Pasión, también con una exposición de Ortega Bru. Cuesta trabajo, pero al fin y al cabo, después, cuando se es consciente de la repercusión que tiene, las miles de visitas que generan, pues al final las hermandades dan el brazo a torcer. Sí que es verdad que hay algunas que son más reacias
a ceder su patrimonio, porque también hay algunas hermandades que disponen aquí, sobre todo en Málaga, de casas de hermandad, que al fin y al cabo casi que se transforman en museo, que están abiertas al público y que se pueden disfrutar. Es decir, que hay casi exposiciones particulares de cada una de las cofradías, sobre todo las que atesoran mayores patrimonios, que están abiertas prácticamente los 365 días del año. Claro, ¿sí? Esa es la gran ventaja, evidentemente, de esas hermandades grandes o de ciudades grandes como Sevilla y Málaga. No sé, en otras no lo conozco bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, una capital como Granada, las casas de hermandad son más modestas. En los últimos años ha hecho un esfuerzo expositivo grande, pero no llega a ser, evidentemente, ese carácter museístico que, como dice el compañero de Málaga, pues te permite casi durante todo el año admirar esa belleza plástica y todo lo que simboliza. Y sí recuerdo, al hilo de lo que decís de las imágenes, que para mí fue un punto y aparte, y creo que para muchos cofrades, ver aquella gran magna exposición itinerante, o mejor dicho, en varios lugares a la vez, de Sevilla del año 99, de 1999. Me quedé asombrado y creo que se dio un paso adelante porque se dieron cuenta los cofrades de que efectivamente montar los pasos fuera de época de nuestra Semana Santa y nuestra Cuaresma era algo posible siempre que estuviera justificado, y aquello, por ejemplo, Granada lo imitó un poquito después con las magnas, aunque han sido exposiciones muy breves de prácticamente el día de la salida, y eso gustó mucho. Y ese modelo es el que se va a repetir aquí, si va todo bien, en la próxima primavera, con todos los pasos. Ha costado mucho convencer a las hermandades un poco, sobre todo porque hay muchas dudas de la logística y de los traslados. Eso es lo que más preocupa. Pero ha gustado también que exista ese refuerzo y ese apoyo del arzobispado, por ejemplo, para que la catedral albergue a todas estas imágenes. Manolo. Sí, en este caso a mí me llama también muchas veces la atención por una cuestión a lo mejor de falta de pedagogía dentro de las propias hermandades, que se la tienen que autoaplicar. Habéis comentado anteriormente el trabajo que cuesta ceder una imagen titular para exponerla fuera de su templo parroquial o incluso a lo mejor en una sala de exposiciones. En el año 92 se hace una restauración magnífica del Santísimo Cristo de la Veracruz, de la hermandad de Valencina de la Concesión, y se expone en Sevilla, en la Caja San Fernando. Y el Cristo está fuera de su ambiente cultural, ¿no? Pero la exposición es magnífica porque precisamente viene a descubrir el fadellín del Cristo de la Veracruz, que está totalmente grafiado. Eso por un lado, pero por otro lado las hermandades son reacias, y Sevilla tuvo una oportunidad con el difunto Luis Álvarez Duarte de una exposición que se estuvo moviendo para celebrarse en la iglesia de la Caridad, donde iba a estar todo el patrimonio principal de obras religiosas de Luis Álvarez Duarte, pero empezaron las hermandades un poco a echar el freno de mano, ¿no? Y cuando vieron de que no iban a estar recibiendo culto, pues la verdad es que Luis se murió un poco con esa pena. Y en contraposición contra ellos, bueno, pues empezamos a ceder romanos, esclavos etíopes, niños hebreos, lo que sea, para montar los monumentales Belén. Entonces, claro, si estamos hablando de arte, tanto el arte a la hora de las imágenes devocionales, con unción sagrada, como las imágenes que acompañan la representación de los pasos de misterio, para unos sí, para otros no. Yo creo que muchas veces, pues, como te decía, falta algo de pedagogía, ¿no?, para poder aplicar todo esto. Oye, en este punto quería señalaros y a todos los oyentes una curiosidad. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Hubo una hermandad de una provincia que no es de Sevilla, pero su imagen titular, una gran imagen, se restauró en Sevilla. Bueno, pues hubo un ofrecimiento de, restaurada esta imagen, exponerla en el Museo de Bellas Artes, además en la famosa Sala Quinta, los cuadros de Murillo. Oye, ahí ha estado el Cristo de la Expiración del museo, también una gran exposición de Martínez Montañel, el Cristo de los Desamparados del Santo Ángel. ¿Sabéis qué dijo esa hermandad? Que no es de la provincia de Sevilla y que seguramente esa imagen no vuelva a Sevilla, que no. Es que hay un elemento clave, ¿eh? El elemento clave yo creo que es el templo, el lugar donde se celebre sí es sacro, porque ahí ya es cuando la hermandad se queda tranquila un poco, es decir, pues mira, está en una catedral, en un templo que es hermano, y sobre todo, aquí está habiendo ahora un debate, es que si vas a dejar los titulares, como van a estar en Granada varios meses,
¿Qué hacemos con los cultos que coincidan en esa época? Claro. ¿Dónde se celebran? Hay que hacerlo por reglas. Entonces son muchas dudas que poco a poco se van resolviendo, pero hay que garantizar que las hermandades tengan también. Y yo entiendo ahí un poquito los recelos, ahí sí lo he sentido. La historia que habéis contado me suena de cerca, pero aquí también hay que buscar el equilibrio, ¿no? Porque yo entiendo que puede haber hermandades donde también es verdad que hay algunas que tienen un arraigo devocional tan sumamente fuerte que todo el tiempo que están fuera del templo, al final es una etapa en la que están fuera de sus devotos habituales, de esas personas que acuden a rezarla, a encomendarse a esa imagen. Quiero decir, yo aquí también, por intentar entender la parte reacia a ceder una imagen para una exposición durante mucho tiempo, y más si es fuera del ámbito geográfico en el que se encuentra. Por otro lado, es verdad que la proyección que puede alcanzar se multiplica o se eleva, ¿no?, a la enésima potencia, pero sí que es verdad que cuando una imagen se está restaurando y está durante un tiempo fuera del alcance geográfico de esos devotos que se sienten huérfanos, pues cuanto antes pensará la hermandad, cuanto antes vuelva a su círculo, pues más cerca está de aquellas personas que día a día van a rezarle. Es un tema complejo, no es fácil, y quizás había que entender también a las dos partes. Oye, ¿y habéis tanteado cuando se han organizado estas exposiciones? Ahora vamos a ver en Granada con José de Mora, lo que se vivió en 2021 en Málaga. ¿Llega a haber comentarios en las casas de hermandad sobre llegar a secularizar lo que es sagrado, una imagen titular bendecida, y convertirlo en una pieza de museo? Porque al final nos encontramos cuando vamos por ahí en los museos imágenes, pues que ya no reciben culto porque hubo una desamortización o salieron los frailes y desembocaron en un museo. ¿Cómo es el día a día, el cuerpo de la hermandad? Pues mira, aquí la clave es lo que te comentaba antes, lo que os comentaba. Si ponemos como referencia la catedral como sitio acogedor, se entiende que no es tan profano, porque evidentemente la imagen recibe en culto, y de hecho todos los años, si todo va bien, las hermandades hacen estación de penitencia allí, con lo cual las imágenes pasan por allí. Si ese requisito se cumple, en este caso, yo creo que hay bastante mentes a favor, ¿no?, y voces a favor. Y otra cosa que también es importante, podemos hacer el efecto contrario, recuperar, como bien dices, imágenes que no tienen culto porque están en colecciones privadas, que se han conseguido traer en museos, en lo que sea, en sitios, en conventos que no se ven nada porque están en clausura. Podemos conseguir que esas imágenes por un tiempo muy determinado casi puedan recibir eso que han perdido. Santi. Yo en el caso bueno, coincido en que si el lugar expositivo es un lugar de culto, creo que todo tiene mucho más sentido y es mucho más fácil de convencer a las hermandades para poder ceder a una imagen titular, ¿no? Aquí en Málaga hemos visto casos en los que se han cedido imágenes para exposiciones que no se han celebrado en lugares de culto, por ejemplo en el Palacio Episcopal, pero sí los comisarios de las exposiciones han sabido crear un lugar de intimidad, de recogimiento, de oración, que no es evidentemente un templo, un lugar de culto, pero que puede favorecer la cesión temporal por un espacio muy concreto de tiempo de una imagen para que pues tenga esa cercanía, esa invitación a la oración y esa devoción que despierta en cualquier templo o en su templo, pues lo pueda tener en esa exposición. Insisto, lo hemos visto aquí en Málaga en el Palacio Episcopal. Yo creo que esa línea es muy fina a la hora de traspasarla, hay que tener mucho cuidado cuando se saca una imagen de un lugar de culto, pero si se es capaz de crear ese espacio, pues, y siempre que sea un tiempo concreto, ¿por qué no? Manolo. Sí, mira, había dos casos muy curiosos, ¿no?, de dos imágenes de dos artistas más que consagrados, ¿no?, de tiempo prácticamente casi inmemorial, como son Juan de Mesa y Martínez Montañés, que una de ellas, la del Cristo de Vergara, se restauró aquí en Sevilla y se puso en la capilla de fuera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo después de la restauración, la magnífica restauración por parte del IAPH. Y por otro lado el Cristo de los Desamparados de la iglesia del Santo Ángel, que estuvo en una exposición en Londres. O sea, se ha desacralizado el lugar
donde se han expuesto las imágenes, se han puesto en lugares de primer orden cultural, y yo creo que hay que perderle el miedo a este tipo de cuestiones, porque a fin de cuentas, por un lado, el tema de la unción sagrada, de los cultos, de la devoción, va a seguir en su día a día una vez que puedas calendarizar toda esta programación, pero por otro lado no dejar de exponer todo este patrimonio cultural. Luna. Oye, hay una vertiente importante, simplemente que el Cristo de la Misericordia del Silencio estuvo ahí también en el IAPH, en la Cartuja, evidentemente porque, bueno, se justificaba en una sala del que había claustro sido... de los Legos. Exacto, y fue espectacular, ¿no?, para los que lo pudisteis ver, y realmente estaba justificado porque, bueno, ahí la hermandad incluso, que iba a decir, me habéis restaurado esta obra de arte maravillosa y tenemos que apreciar, ¿no?, en este contexto, pero pronto se volvió a Granada, claro. Que todavía, por cierto, Luis Javier, que queda el aroma del Cristo de la Misericordia, que hay que ver los que se perdieron esa imagen en esa sala con la luz tenue, que bueno, que ahora lo estáis disfrutando y lo vais a disfrutar nada más y nada menos que en la Catedral de Granada. Así es que es un Cristo que deja huella, ¿verdad? Pues Luis Javier, Santi, muchísimas gracias por aportar vuestro punto de vista, porque siempre es enriquecedor y bueno, echamos un ratito de tertulia muy interesante los miércoles. Nos escuchamos el miércoles que viene. Un placer, como siempre. Un placer. Buenas noches. Manolo Ruiz, bienvenido a Evocación. Muchas gracias. ¿Has estado bien? Muy a gusto, la verdad que sí, muchas gracias. ¿Te ha gustado la tertulia? Me ha gustado participar en la tertulia. Bueno, la semana que viene, hoy era la prueba, la semana que viene sacará un poquito más el colmillo, ¿no? Bueno, que los que te conocemos sabemos... Con respeto, yo creo que se puede hablar absolutamente de todo. Bueno, Luna, que seguiremos con el introito de Silvia, ¿no? ¿Hay algún, si nos dejan, hay algún remate final? Sí, un remate final. Fíjate, ayer, hace 24 horas, hablábamos de que la Hermandad de los Gitanos había pedido esa salida extraordinaria. Bueno, pues a los pocos minutos rectificó en un comunicado, había pedido una misa en la catedral, a la que ha sido denegada. Recordamos, ahora hay un segundo encuentro nacional de hermandades de los gitanos en Utrera este fin de semana, y la hermandad sigue estudiando cómo terminar ese aniversario, el 600 aniversario del pueblo gitano en España. Pues se lo contaremos aquí en Evocación. Esto ha sido todo. Chao, chao. Semana Santa Radio, la radio que se ve.